Cuando piensas en la moda, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? De seguro el glamour, pasarelas, tendencias, eventos, modelos y diseñadores de renombre. Pero realmente, ¿eso es todo lo que hay detrás de esta industria? Al momento de comprar tu ropa, ¿has pensado quién exactamente la hizo y la historia detrás de esa pieza? ¿O tan siquiera nos preguntamos cómo se hizo? Gracias a Fashion Revolution en All Magazine nos hicimos tales preguntas y decidimos preguntarle a otros también. ¿Qué es lo primero que buscas al momento de comprar una pieza de ropa? Que sea económica. Sí, que me atraiga. Pues que se adapte a mi figura, que sea cómoda, que se adapte a nuestro clima, porque... Y por casualidad, ¿sabes quién la hizo y cómo? Muchas veces sí, miro el lugar de procedencia. Y usualmente cuando la compro me doy cuenta que viene de la India. Y por casualidad, ¿saben quién la hizo? Muchas veces. No me fijo mucho en eso. Así que les mostramos este video. Comprar tu ropa es solo el último paso en un largo camino. Hay una fuerza laboral detrás de cada pieza de ropa. Desde agricultores que crecen algodón, tejedores, tintoreros, costureros y otros trabajadores de la moda sin quienes la industria no podría existir. La verdad es que cada una de 6 personas alrededor del mundo trabajan para la industria de la moda. Desafortunadamente, la mayoría de estos trabajan en condiciones miserables por muy poca paga y saturados de trabajo. Esto significa que hay sobre 1 millón de personas afectadas por la moda. En abril del 2013, el complejo de la factoría Rana Plaza en Dangla, Bangladesh, colapsó, matando 1.133 personas e hiriendo sobre 2.500. Lo que no te dicen es que mientras la factoría Rana Plaza corría, le suplía ropa a un sinnúmero de comercios y grandes marcas estadounidenses, canadienses y europeas. Pero más importante es que el 80% de los trabajadores eran de 18 a 20 filas de niñas trabajando de 90 a 100 horas semanalmente, tratando de vivir con una paga de 12 centavos la hora y solo 2 días libres al mes, siendo este el único momento que tenían para ver a sus familias y compartir sus $10 con 56 centavos semanales. ¿Qué te pareció? Nada, yo estoy clara, todavía existe la esclavitud y bueno, es un problema también político y económico. Así que trabajar sobre eso. Impactante la información que sale ahí y como que le crea conciencia a uno, ¿verdad? De lo que es el mass production. En vez de ver esto, ¿preferirías que las marcas fueran más claras acerca de quién hizo la ropa y cómo? Claro. Sí, me gustaría. Yo lo pensaría 2 veces. Pero igual como sociedad yo pienso que las personas como que no les importa. No están en el patio de tu casa. Exacto. Pues yo te diría que sí, después de ver eso, es interesante. ¿Y te gustaría hacer una diferencia? Claro, a mí me gusta siempre dar un paso al frente. Ok. ¿Cómo podemos? Como no podría estar. Yo la vi. ¿Qué hago? Dice aquí Brooke. Forever 21, ¿quién hizo mi ropa? Quicksilver, ¿quién hizo mi ropa? ¿Quién hizo mi ropa? Ay, yo no sé ahora mismo quién hizo esto. Esto es una cosa bienísima. Yo no sé si se va el ticket ni nada.